Ya estoy en el aire. Bueno, muy buenas tardes. En esta tarde me es un placer saludar a mis amados hermanos que de manera ocasional puedan también recibir este mensaje. Es un mensaje especial, puedo decir especial, porque quiero responder algunas preguntas de las cuales nuestro hermano Barrera, parece que su nombre es Moisés Barrera, y estoy tratando de responder algunas preguntas que el hermano está interesado en conocer, razón por la que estoy haciendo esta transmisión en vivo, ya que a mí me resulta mucho más, pues, ¿cómo puedo decir? Mucho más cómodo responderlo, pues, mediante esta forma, mediante esta manera. Los preparativos aquí para poder transmitir de la manera correcta. Estoy solamente esperando ver si ya tengo imagen. Creo que ya. Creo que ya estoy en la imagen. Y bueno, si no escucharon al inicio mi saludo, lo estoy haciendo nuevamente con mucho placer. Doy gracias a Dios por mis hermanos que nos favorece estando en cada momento con nosotros en estas transmisiones de las cuales el Señor nos permite, pues, enviar a través de este medio la hermosa palabra del Señor. Doy gracias a Dios por ello. Y pues bueno, estoy esperando ver si nuestro hermano Barrera, Moisés Barrera, está ya conectado. Quiero estar seguro, ya sea que me pueda enviar alguna seña o señal de que ya está ahí mi hermanito, para poder saber que ya estás ahí. A ver, creo que me parece que ya. Bueno, ok, el hermano está respondiendo, gracias. A ver, esperen un segundo porque estoy tratando de entablar comunicación con el hermano Barrera. Bueno, de cualquier manera, no sé si él ya está conectado o no. Me gustaría tener la seguridad, hermano, de que ya estás ahí. Bueno, ok. Gracias por responderme. Bendito sea el Señor. Bueno, te comentaba hace un momento a través del chat de aquí del celular, te comentaba que sería bueno ver de qué manera puedes estar ahí, además de conectado a la página de Ustream, pudiéramos dialogar por medio del chat, ya que esto me ayudaría mucho para poder saber que estoy llenando las expectativas de tu pregunta, que es enorme, grandísima, es para todo un tiempo grande, y espero poder ayudarte a encontrar algunas explicaciones acerca de tu pregunta. Bueno, déjame tratar de ir primeramente a lo que te estaba inquietando en tu pregunta, relacionado en este caso a la predestinación. El tema de la predestinación es un tema
tan sencillísimo de estudiar y de entender, que en realidad me sorprende que haya mucha gente que todavía no llegue a la comprensión de un tema como este. Sí, yo he estado donde han dado algunas pláticas o predicaciones o estudios, como se quiera decir, acerca de este tema. Parece que hay muchas contradicciones en este tema sobre la predestinación. Déjame comenzar con un principio y de ahí partir a lo demás. Tú hiciste varias preguntas, quiero ir solamente ahorita sobre la predestinación. En el momento que a lo mejor yo te pueda preguntar cuál era la siguiente pregunta, me gustaría que me recordaras. Bien, de acuerdo a la palabra de Dios, en Efesios capítulo 1, encontramos la palabra predestinación por principio de cuentas. Por ejemplo, él dice, voy a ir al versículo 3. Dice así la palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. En el siguiente versículo, ahorita vamos a dejarlo para más al ratito, solo quiero entrar en este punto donde podamos comprender esta parte escritural. Es importante que antes de que entremos al aspecto de la predestinación, para mí es importante, antes de conocer acerca de nuestra preexistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros venimos de una preexistencia, que no se entienda reencarnación, porque no somos una reencarnación, ni nunca lo hemos sido. Así que solamente puedo decir que nosotros venimos de una preexistencia. Claro, si alguien preguntara y quisiera saber, por curiosidad o por lo que sea, estamos en el derecho de hacer preguntas a nuestro Dios para que Él nos dé respuestas. Entonces, por principio de cuentas, estamos viendo este versículo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora ve ese punto, en lugares celestiales en Cristo. Quiere decir claramente, y ahorita vamos a ir a otro versículo que nos puede servir para poder establecer primero ese concepto. Quiere decir que nosotros venimos de una preexistencia en la que habitábamos delante de Dios en lugares celestiales en Cristo Jesús. Quiere decir que entonces ya teníamos una preexistencia en donde el Señor nos tenía, yo le he dicho así, en la escuela. ¿Cuáles eran nuestra escuela en aquel tiempo? La Biblia nos enseña de 4 eternidades. La primera eternidad en la Biblia, conocida en el idioma hebreo, es la eternidad Kedem. Después de que Dios nos tuvo ahí por mucho tiempo, Dios nos trasladó a otra eternidad que en hebreo es conocida como la eternidad Olam. ¿En qué consiste cada una de estas eternidades? Por ejemplo, estoy hablando nada más de 2, estoy omitiendo otras 2. ¿En qué consisten estas 2 eternidades? Consiste la eternidad consiste en el tiempo en que Dios nos llevó a conocer el propósito de su voluntad. En eso consiste la eternidad Kedem. Cuando aprendimos sobre eso, entonces Dios nos trasladó a otra porción conocida como la eternidad Olam. ¿Qué es la eternidad Olam? Es el plan maestro de Dios para toda su creación. Trátese de cualquiera de ellas.
Así que antes de que Dios engendrara esas 4 eternidades, Dios primero engendró esas eternidades y luego procedió a crearnos a ti, a mí, a toda la creación. En total, Él creó 100 universos. De esos 100 universos, uno se perdió, que somos entre ellos nosotros. Yo voy a omitir muchísimas cosas más, no porque no quiera dar una respuesta completa. Yo necesito tener bases para saber que lo que estoy hablando y la respuesta que estoy dando haya un conocimiento previo de otros antecedentes bíblicos para llegar a una mejor comprensión de lo que estoy diciendo con bases bíblicas, obviamente. Yo no digo nada que no pueda sustentar con la palabra de Dios. Lo que estoy hablando es algo que va a servir, que sirve mucho para cualquiera de ustedes. De manera que entonces vamos a un versículo bíblico, en este caso, sin perder Efesios 1. Voy a ir al libro de Proverbios y vamos a citar en el capítulo, en este caso, vamos a ir al capítulo de Proverbios 8. Proverbios 8. En este capítulo 8, del capítulo 8 de Proverbios, encontramos claramente ahí una porción de la palabra de Dios donde el Señor está hablando de que antes de que Él empezara su obra creativa en relación con los universos, empieza desde el versículo 22. Voy a leerlo porque es importante. No importa que esta respuesta nos lleve 2 o 3 o más transmisiones, yo con mucho gusto lo hago para ustedes, para que toda inquietud pueda ser disipada mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Así que en esta porción de la Escritura, en Proverbios capítulo 8, y en este caso tenemos desde el versículo 22, solo quiero tomar la parte y el punto de partida. Dice: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo. Esta palabra aquí en hebreo, antiguo, significa eternidad olam, eternidad kedem, eternidad netzach y eternidad ad. Son palabras hebreas para determinar lo que la palabra de Dios dice acerca de las eternidades. Luego dice, ya de antiguo, antes de sus obras, eternalmente, y esta palabra eternalmente habla de que mucho antes de que Dios engendrara las eternidades, Él ya había engendrado a su amado Hijo, Cristo Jesús. Voy a cortar los versículos para ir a uno en especial, que es el versículo 31. El versículo 31 dice de esta manera: huélgome en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Fíjate bien, huélgome en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Quiénes son esos hijos de los hombres? Somos tú y yo. Cuando ahorita vamos a ver otro versículo en el libro de Ezequiel, capítulo 28, donde vamos a darnos cuenta que nosotros ya estábamos ahí. No había en este caso ninguna seña o ninguna panorama donde Dios diera a entender que Él había hecho una creación de algunos buenos o malos, y que a unos los hizo buenos o a unos malos, o que a unos predestinó para una cosa y a otros para otra. Primero dice aquí que Él se gozaba
mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que él de alguna manera tenía el gozo, el placer, la satisfacción de tener a los hijos de los hombres, que éramos nosotros, las criaturas. Éramos su delicia, no había distingos, no había nada que Dios hiciera distingos. Entonces, esto nos deja saber, ahorita vamos a ir en dónde vino y a dónde se aplica el concepto predestinación. Quiero que vayamos al capítulo 28, pues, de Ezequiel. En el 28 de Ezequiel, y aquí tenemos unas palabras muy importantes dentro del tema que estoy hablando. Por ejemplo, ya lo dije, estoy haciendo un resumen de temas que están conectados con este asunto de la predestinación y que estoy resumiendo de una manera enorme, y estoy pasando por alto muchísimos detalles que obviamente son necesarios, pero que no puedo hacerlo en una sola respuesta, que es lo que estoy tratando de hacer. Así que en el capítulo 28 de Ezequiel, versículo 16, dice de esta manera la palabra de Dios: y está hablando Jehová Dios, bendito su nombre, está hablándole a Lucifer, está hablándole a Lucero, le está hablando a él, y le dice: a causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Tengo que mostrarte, mi amado hermano, que esas piedras de fuego no son otra cosa más que tú y yo, y que vivíamos en los lomos de Jehová Dios. Éramos su delicia, como ya vimos en Proverbios, éramos su delicia y éramos su satisfacción, razón. De este modo es como nosotros tenemos ya una historia que viene de una preexistencia delante de Dios. Y ahora aquí es donde voy a entrar. Espero que esto haya quedado entendido. Yo estoy seguro que esto puede acarrear más que todo más inquietudes, ¿sí? Más inquietudes. Voy a tratar de avanzar. Estoy tratando de checar tus comentarios, y ahorita voy para allá. Si nos damos tiempo, porque si no respondo nada y me tendría yo que basar en estar brincando de un lado a otro. Yo por eso quiero ofrecer mi tiempo, mi servicio, para que vayamos caminando con los pasos que sean necesarios, mi amado hermano. Déjame terminar esta parte para entrar en el punto de la predestinación. Una vez que Dios nos mostró su plan maestro, su eternidad Kedem y su eternidad Olam, el propósito de su voluntad y el plan maestro, entonces ahora sí vino la predestinación. Déjame leer tu mensaje. Los calvinistas se basan en Romanos capítulo 9, en donde Dios parece haber predestinado a algunos para perdición. La respuesta más famosa está en YouTube, se llama "No entiendo la predestinación", respuesta dada por Paul Washer. Bueno, ok, ahora vamos allá. Primero déjame hablar en el punto, y luego vamos a lo que me menciona. Creo que con lo que te voy a decir vamos a descartar ese punto. Ahora, mira, cuando ya Dios nos entrenó, vuelvo a repetir, no habían, en este caso, no habían predestinados para determinar la cosa. La predestinación Dios la dio para todo
voy a usar otra palabra, pero voy a tratar de explicarla rápidamente. Dios creó un mundo. Antes que nada, déjame decirte, ese mundo Dios lo llama, cuando dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando Él está diciendo esto, ¿a qué mundo se refiere? Esta palabra mundo no se refiere al planeta Tierra, a este globo terráqueo, a esta pelotota. Dios dijo, porque de tal manera, y esa palabra manera amó Dios al mundo. La palabra mundo en hebreo es una palabra tebel. Y esta palabra mundo tebel se refiere obviamente al mundo de semillas o piedras de fuego, como acabo de comprobártelo en Ezequiel capítulo 28. Es este mundo tebel al cual dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo tebel, que envió a su Hijo unigénito para salvar etc. Cuando estamos utilizando la palabra mundo tebel, este mundo tebel, vuelvo a repetir, está lleno de una innumerable cantidad de semillas compuestas de alma, espíritu, corazón y voluntad. Al momento que están estas semillas ahí compuestas de alma, espíritu, corazón y voluntad, entonces ahí es donde Dios empieza a dar la predestinación. Date cuenta que no había todavía pecado. Que quede claro, el pecado todavía no existía, ni por dónde se asomara el pecado cuando Dios dictó la predestinación. Esto es muy importante y esto aclara muchas ideas torcidas. No importa, ¿verdad?, quién lo haya escrito, si Wesley o haya escrito Calvino o lo haya escrito quien haya sido. La verdad no es que yo la tenga por mí mismo, está en la Biblia. Y cuando Dios dictó la palabra o la frase predestinación, ¿a qué se refirió esa predestinación? La predestinación fue que todo el mundo tebel, todo el mundo de semillas o de piedras de fuego compuestas de alma, espíritu, corazón y voluntad, estaban destinadas, predestinadas a ser una esposa para el Cordero de Dios. Dios no seleccionó a unas, no dijo, tú vas a ser esposa, tú no vas a ser esposa, tú no vas a hacer nada, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Fíjense bien en eso. Déjenme ver aquí. Ay, hermano Fabián, yo no sé qué hacer entonces aquí. Déjeme ver si nos puede ayudar mi hija Bede, porque si no hay video, bueno, no hay imagen, me escuchan, pero bueno, me conformo con que me sigan escuchando. Ahora, ya fue problema. Ahora, vamos a continuar. Ahorita solucionamos el problema, a ver si rescatamos el video. Entonces, espero que quede claro, y estas palabras son determinantes, súper determinantes. ¿Qué quiere decir? La predestinación, como ya se los dije, si quieres pasa eso, pero ya ponme aquí, no se ve. Voy a hacer un pequeño pausa, no voy a cortar el audio, solamente vamos a esperar que me ayuden aquí con este asunto. Bueno, espero que quede entendido, pero voy a recalcar estas palabras. Cuando Dios dictó la predestinación, hermanos míos, cuando Dios dictó la predestinación,
Para entonces todas las semillas o piedras de fuego que pertenecían al mundo Tebel, Dios dictó la predestinación para una sola cosa. Nunca predestinó, tú vas a ser salvo, tú no vas a ser salvo, etc. No. Dios a todas las semillas las predestinó para ser una esposa del Cordero. Amén. En eso consistió la predestinación. No me sorprende que mucha gente, aún como este hombre Paul Washer, no sé cómo se pronuncia ni se diga, lo he oído en algunas predicaciones, no voy a mentir, sí lo he oído. Tiene mucha fama y muchos seguidores, que sus predicaciones son invaluables, y ya lo creo que deben de ser, puesto que si están basadas en la Biblia, pues debe de ser. Pero ahora, vuelvo a repetir, el Señor predestinó a todos, sin excepción de a nadie. Los predestinó para ser salvos. Predestinó para ser salvos. La de ¿dónde están los tres? Rojo. Los tres. ¿Dónde están los tres? ¿Dónde están los tres? Uno nada más. El rojo. Gracias. Ahora, aquí tenemos el asunto. Regresamos a Efesios capítulo 1, ya vimos el versículo 3. Dice versículo 4, está tan claro que no necesito explicarlo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió, nos predestinó antes de que el mundo fuese creado. Nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo. Amén. Dios no hizo semillas, almas, espíritus, unos para maldad y otros para bien. No, eso Dios no lo hace. Jamás Dios va a hacer algo como eso. ¿Sí se oye el audio? Sí. Sí, pero no se ve, no se prende. Bueno, ¿se conforman mis hermanos con tener el audio? ¿Se conforman? Respóndanme, hermano Fabián, que es el que puede hacerlo. Muy bien, dice el hermano. En efecto, no hay video, pero no importa, todo esto es muy interesante. Amén. Amén. A Dios sea la gloria. Aleluya. Ok, entonces continuamos con puro audio mientras mi amada hija trata de ver si podemos resolver ese problema. Ok, seguimos. Entonces, la predestinación no tuvo como objeto delante de Dios señalar a unos para el mal y a otros para el bien. Dice aquí la palabra de Dios, dice de esta manera, estoy en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y vean otro aspecto de la predestinación. ¿Para qué nos predestinó? Vamos a verlo aquí. Dice, para que fuésemos todos, para que todo el mundo Tebel, el mundo de almas, espíritu, corazón y voluntad, fueron hechos, véanlo aquí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. En otras palabras, en donde Dios nos tenía en el seno de su amor. Y esta palabra amor en hebreo significa amor ahab. En otras palabras, Dios jamás hizo una distinción, separación de una y otra cosa. Y luego dice versículo 5, habiéndonos predestinado para ser, ahora esto es futuro, nos predestinó a todos, sin excepción de nadie, para poder ser
hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Ahora déjenme explicarles este versículo. Habiéndonos predestinado, esto es futuro. Fíjense bien en este punto, es interesante. Él nos predestinó antes de que existiera el pecado, antes de que existieran los mundos o los universos, que son 100 universos, como ya lo dije. Él nos predestinó, número 1, para ser la esposa del Cordero. Amén. Número 2, para ser santos delante de Él en amor. Número 3, nos predestinó, óigame bien, nos predestinó para ser adoptados en el tiempo futuro, cuando el Hijo de Dios viniera a dar su vida en expiación por el pecado, para que Él nos predestinó para que pudiéramos ser redimidos, convertidos, transformados y conformados, y que de esta manera pudiéramos nosotros entonces reconocer, óigame bien, esto es importante, para que en el tiempo adecuado pudiéramos reconocer al bendito Hijo de Dios, con el cual nos deleitábamos, como vimos en Proverbios 8, para reconocer lo que con Él nos deleitábamos y Él se deleitaba con nosotros, de tal manera que cuando Él hubiera venido al mundo, o cuando vino al mundo, nosotros íbamos a tener por causa de la predestinación el sentido abierto para reconocerlo. Bendito.